subir a YouTube y cuando subo las retransmisiones a YouTube siempre se me suben a partir del minuto, a partir de 30 segundos, un minuto o así, así que voy a esperar un minutito y comenzamos, ¿vale? Voy a quitar la marca de agua. Bueno, no sé cómo quitarla. A ver, imagen, bloquear capa, ocultar capa. Vale. Porque este va a ser un vídeo para mi canal principal, Carlos Carrasco Gómez, que es un canal más de política y eso, y entonces el logotipo ese es como que no viene a cuento, ¿no? Vale, vamos a guardar y vamos a empezar ya. Bueno, he estado viendo en redes sociales, hoy en día, ahora, estos días ha estado de moda el tema de Cuba, ¿no? Porque ha debido haber muchas manifestaciones, mucha represión y pues en las redes sociales este tipo de contenido suele llamar mucho la atención, la gente lo comparte mucho y entonces pues se pone de moda. La tele, que hoy en día se hace eco de las redes sociales, pues también reproduce ese tipo de contenido y entonces pues se hace trending topic, digamos, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, la cosa es que yo tengo que comentar algo al respecto de esto. Lo primero, que Cuba no es una dictadura desde hace 2 días ni desde hace 2 semanas. Cuba es una dictadura desde hace 60 jodidos años. Y que la peña se empiece a quejar ahora, yo creo que significa que el tema del el nivel cultural de la población está por los suelos. La gente hoy en día le gusta el TikTok, le gusta entretenerse, pero le gusta un entretenimiento. No sé, para mí la cultura entretiene. Y aparte de entretener, enriquece el cerebro. Se puede disfrutar, igual que se disfruta una serie de Netflix, se puede disfrutar un buen documental, se puede disfrutar un buen libro de historia. Pero por lo visto, desde hace un tiempo lo que se consume es el entretenimiento fácil, el entretenimiento rápido, el entretenimiento que te hace reír, que te hace sentir bien. Saludos, God Arsenal. Em, y bueno, yo creo que esto está causando que la población tenga un nivel cultural bastante escaso, bastante bajo, y eso obviamente a los políticos les viene bien, a la gente que tiene el poder le viene bien, ¿no? Y bueno, la cuestión es esa, que Cuba es una dictadura desde hace 60 años y la gente parece que se ha venido a dar cuenta ahora y eso a mí me indigna, la verdad me indigna un poco. Solo comentar eso. Yo creo que no hay que esperar a que las cosas lleguen a un nivel extremo, a que el mal sea demasiado grande como para manifestarse en contra de la injusticia, ¿no? De la injusticia que representa una dictadura en pleno siglo XXI, que además tampoco es que sea la única dictadura que existe. O sea, ahí está China. Lo que pasa es que de China nunca te vas a enterar de este tipo de cosas que están apareciendo ahora en Cuba porque es más hermético aún si cabe. Es una dictadura muchísimo más controlada, muchísimo más tecnológica. Pero bueno, tampoco vengo a hablar de eso. Yo lo que vengo a hablar exactamente es de la causa de la pobreza en Cuba. Porque en Cuba, como en todo el mundo, como en todos los países del mundo, aunque por ejemplo China dice que no, que ahí ya no hay pobreza, sí, en todo el mundo hay pobreza y siempre habrá pobreza, porque mientras el ser humano sea humano, habrá personas pobres y personas de clase media y personas más ricas, ¿no? Em, Y entonces dicen que Cuba es pobre porque tiene un bloqueo comercial de Estados Unidos. Y esto para mí es una salvajada que seguramente dirán los que o se quieren pasar de listos y quieren ser más listos que nadie, o quieren justificar
el abuso de poder del gobierno cubano, eh, como por ejemplo la diputada de Unidas Podemos, que dice que Cuba no es una dictadura. ¿Por qué dice esto? A sabiendas de que miente, porque ya sabe que miente. Pues porque prefiere la dictadura de un gobierno que ideológicamente coincide con ella que otro gobierno, que sea cual sea su naturaleza, su ideología no coincida con su ideología. Hoy en día la gente no ve más allá de su ideología de mierda, ¿vale? Este es el problema fundamental para mí desde hace muchos, muchos años a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Que la gente utiliza las triquiñuelas dialécticas que hagan falta con tal de poder justificar su ideología de mierda. Y se la suda el sufrimiento y se la suda la realidad. Lo que quieren es justificar su ideología. Y entonces, sí, hay pobreza en Cuba tal y cual, pero... No, pero es que Estados Unidos le hace un bloqueo y son capitalistas y no sé qué, no sé cuál, y no sé cuál. Y en Cuba hay sanidad gratis y en Cuba hay educación gratis. A ver, nada en la vida es gratis. Los cubanos, ¿qué te crees? ¿Que no pagan impuestos? Como aquí en España, que supuestamente sí, la sanidad universal gratuita y una polla. Nos fríen a impuestos. Eso ya está pagado. Y está pagado, peor aún, yo preferiría pagar cuando voy a utilizarla que pagarla sin utilizarla, porque nosotros aquí, cuando pagamos impuestos para sufragar la sanidad, estamos pagando algo que de momento no hemos hecho uso de ello. Y pongamos un ejemplo extremo de una persona que nunca necesita de la sanidad pública, pues la está pagando sin necesitarla. ¿Eso es gratis? Eso es lo contrario de gratis para mí. Y claro, pues eso, ellos dicen, sí, gratis. Pues no, no es gratis. Nada en la vida es gratis. Lo único que era gratis antes eran las bolsas del supermercado, que te las daban para llevar las compras, pero ya ni eso. Porque ahora te dicen que no, que tienes que pagar 5 o 10 céntimos porque así se evita el cambio climático. Bueno, sin más, timos aparte. La causa de la pobreza en Cuba. Pues bueno, en Cuba hay pobreza, vale, como en todos los países del mundo. Pero, ¿cuál es la causa de esta pobreza extrema que hay en algunos sitios, sobre todo en el interior de Cuba? Y esto es muy importante. Tú vas al interior de Cuba y la gente, por lo general, es pobre. Pero tú vas a las zonas turísticas, a las zonas de costa, y lo único que ves es lujo. Lujo por todos lados. Un lujo increíble. Un lujo que podría haber en las Maldivas o en las zonas más ricas del planeta. Ese lujo lo ves en las zonas turísticas de Cuba. Porque Cuba ingresa muchísimo dinero en turismo. Por cierto, también ves el lujo aquí. En esta imagen que os estoy mostrando es el Capitolio de Cuba. Es el Congreso de Cuba. ¿Tú crees que este Congreso es de un país pobre? ¿Tiene pinta de este Congreso de ser de un país pobre? ¿En serio? Cuba espera superar los 3.000 millones en ingresos por turismo. Esto en el año 2019. Luego tengo aquí otra noticia más antigua, pero supongo que más o menos a nivel de media, cada año ingresarán una cantidad parecida. Cuba ingresó más de 1.000 millones de dólares por el turismo en el semestre. En el semestre, 1.000 millones de dólares solo en turismo. ¿Esto es de un país pobre, en serio? No, Cuba no es un país pobre. Cuba es un país muy rico. Muy, muy rico. Igual que Venezuela también es un país muy rico. Igual que España también es un país muy rico. ¿Qué es la causa de la pobreza en Cuba? La corrupción política. El abuso de poder. La corrupción no solo entendida desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. Porque ¿quién se lleva todo ese dinero que está ingresando y que está generando Cuba en turismo? La clase política. La clase política en Cuba, al haber una dictadura, el poder no está controlado. La clase política hace lo que quiera con Cuba. Cuba es su cortijo, su empresa, pues eso, su corral de gallinas. O sea, hacen lo que quieran con la isla.
Y entonces, y si se pueden llevar el dinero a manos llenas, pues se lo van a llevar, obviamente. Y a costa del sufrimiento, de la pobreza y de lo que haga falta del resto del pueblo cubano. Pero la clase política siempre va a vivir de puta madre. Igual que en África. En África hay pobreza, hay mucha pobreza, pero luego tú ves la clase política del país que sea. Yo lo he visto en varias ocasiones de países que, teóricamente que son muy pobres, que son tercermundistas, luego ves sus políticos y van todos trajeados, con las manos llenas de anillo, colgantes por aquí, a todo lujo, limusinas, todo lujo. Entonces, ¿cuál es la causa de la pobreza en países como Cuba o en países tercermundistas de África? ¿En serio que esos países son pobres porque sí? No. ¿Que son pobres por un bloqueo de no sé qué polladas? No. Son pobres por la corrupción política, por el abuso de poder de su clase política, que vive a todo trapo. Tienen todos los lujos, tienen a sus hijos estudiando en las mejores universidades de Europa y de Estados Unidos. Lo tienen todo, tienen unas cuentas en Suiza que seguramente nunca se sabrá, o en paraísos fiscales que nunca se sabrá, pero lo tienen. Y viven de puta madre. Y esa es la causa de la pobreza en Cuba, no un bloqueo comercial de Estados Unidos, que aparte no afecta a alimentos ni a medicamentos. O sea que no se puede justificar la falta de medicamentos ni de alimentos en Cuba por el bloqueo comercial. Se justifica de otra manera, que es el abuso de poder del gobierno cubano. Pero claro, como el gobierno cubano supuestamente es comunista, que no lo es, pero su propaganda sí lo es, pues entonces, si yo soy comunista, tengo que hacer las triquiñuelas dialécticas que hagan falta, las volteretas, los triples saltos mortales que hagan falta, para decir que no, que el gobierno cubano no tiene la culpa de eso. Hay que ser rastrero. Hay que ser muy rastrero. ¿Y cómo va a ser el gobierno cubano o la clase política cubana comunista? Y yo no soy defensor del comunismo, pero a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. Y el gobierno cubano y la clase política cubana no son comunistas. Son vampiros del poder, son vampiros de sus restos, del resto de sus conciudadanos. Pero no son comunistas. Porque el comunismo es, ¿qué es? La dictadura del proletariado. Y en Cuba hay una dictadura, sí, pero no es del proletariado. Porque el proletariado es la clase obrera. Y estos que están gobernando en Cuba distan mucho de ser clase obrera. Son todos millonarios. ¿Cómo van a ser clase obrera? Ni siquiera son clase media, son multimillonarios, corruptos, son oportunistas que se aprovechan de sus conciudadanos para abusar del poder, para vivir a todo tren y nada más. ¿Eso qué tiene que ver con el comunismo? Eso no es comunismo, eso es hijoputismo. Y eso mismo pasa aquí en España también. En España hay mucha pobreza y España tiene una deuda que es impagable, ni en 1.000 millones de años podrá pagar España su deuda. ¿Por qué? ¿Será porque España es un país pobre? Para nada, España es un país riquísimo. Además está en una zona geoestratégica muy buena. Todas las mercancías del mundo prácticamente pasan por España. A nivel turístico, España también está muy bien. Todos los ingleses vienen aquí. Prácticamente España es la playa de Europa. Entonces, ¿por qué hay ¿por qué España tiene una deuda que no va a poder pagar nunca, jamás? Pues simplemente por la corrupción política. Porque tampoco, a pesar de que aquí no hay una dictadura, porque el abuso de poder no está cometido por una persona, está cometido por varias personas. Entonces no somos una dictadura, pero somos una oligarquía. Pero la corrupción es la misma, el abuso de poder es el mismo, la ausencia de control del poder es lo mismo. ¿Y qué es lo que define? Mirad, en Cuba hay Congreso y en Cuba hay elecciones. Entonces, ¿qué es lo que define a una dictadura?
¿Qué es lo que diferencia una dictadura de una democracia? Esto es un conocimiento fundamental que nunca jamás deberíamos de olvidar, y el día dentro de 100 o 200 años, Dios quiera que no pase, pero si pasa, el día que suceda que la humanidad pierda el conocimiento, se pierda, se olvide que el fundamento de la democracia es la separación de poderes, nada más, me da igual que haya riqueza, que vivas bien, que vivas mal, que... Me da igual. El fundamento de la democracia es la separación de poderes, y el día que se olvide eso, la humanidad se va a ir al garete. Vamos a estar condenados al abuso de poder eterno. Porque lo único que nos puede librar de eso es la separación de poderes. Y tú puedes mirar, yo ya lo hice, en Wikipedia o en libros, ¿qué país tiene separación de poderes? Buscadlo. Mirad uno por uno. ¿Cuál tiene separación de poderes? ¿Sabéis cuántos? Uno. Estados Unidos. Y te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes pensar que la sanidad es muy cara, que hay racismo, que los policías matan a gente, que la gente lleva armas por la calle, todo. Me da igual. ¿Tiene separación de poderes? Sí. Punto. Eso es lo importante, eso es lo que debería importarnos. No la lucha cultural, no la lucha de tal o cual ideología de mierda que quiero defender porque, pues porque sí, porque me siento bien en ese grupito en el que la gente opina como yo y me da la razón y jijiji, jajaja, y me dicen que guapo soy, me gano likes, gano reproducciones, tal igual, y me puedo estar, tengo contenido. La ideología lo que aporta es eso, contenido para aburrir, para parar un tren. Y entonces así se vive de puta madre, ¿no? Pero es que eso no es lo relevante. Nuestra ideología de mierda o el TikTok o ese tipo de entretenimientos no es lo importante. Pero es entretenido, ¿verdad? En cambio, que decir, saber, conocer, tener la noción de que la separación de poderes es el único fundamento de la democracia, eso no entretiene, eso es aburrido, eso es olvidable. Pues Dios quiera que no lo olvidemos nunca. Por mí no va a ser, pero yo no voy a estar aquí eternamente, obviamente. Pero bueno, tal vez mis vídeos sí. No sé. Y nada, es que estos días he estado en redes sociales y de repente me encuentro con estas tonterías de que Cuba es pobre por el bloqueo y me hierve la sangre y no soy capaz de decir todo esto que estoy diciendo aquí en un comentario o en un mensaje. Entonces hago un vídeo, me desahogo, me quedo bien y digo las cosas que hace falta que se digan porque veo que mucha gente no las dice y ya está. Y bueno, en resumen, en las dictaduras también se vota. En las dictaduras hay congreso. Con Franco había congreso. Con Pinochet había congreso. En China había congreso. Y había elecciones en todos estos países. O sea, se votaba. Porque las elecciones es otra cosa. No es votar, simplemente. Meter una papeleta en una urna no significa que haya elecciones. Significa que hay votaciones. Pero para que haya elecciones tiene que haber libertad de elección. Y eso no lo hay en una dictadura. Eso no lo hay en un sistema sin separación de poderes. Bueno, en el inglés sí. Porque el inglés, Reino Unido, no tiene separación de poderes desde el punto de vista ejecutivo y legislativo porque el Congreso designa al gobierno, pero los diputados sí representan a sus electores en virtud del sistema mayoritario. Todo esto son cosas elementales, es el ABC de la política y se está olvidando, porque no interesa, interesa más la polémica de turno, difundir mi ideología de mierda, difundir que los otros son los malos y los míos son los buenos, interesa más el puto TikTok de los cojones y no interesan cosas fundamentales. Hasta ese punto estamos llegando. Pero bueno, no sé qué más comentar. Creo que voy a dejarlo por aquí. Creo que ya lo he dejado todo claro. Y nada más.
apago el streaming, me echo... Aparte de esto, me he hecho una cuenta de gameplays, juego videojuegos y eso. Porque es que la política ya creo que poco más queda por comentar, la verdad. Está todo dicho. Quien quiera que se entere y quien no quiera, pues que siga con su mierda. Un abrazo, chicos. Chao, chao.